Shalom, amados hermanos, como siempre, pues aquí, lista para dar esta hermosa enseñanza en el cual pues nuestro abacados nos da para que aprendamos cada día más de su Dabá. En esta semana, amados, la parashá es Kitteset, que es la número 49, que se encuentra en Devarim, o conocido como Deuteronomio 21, del 10 en adelante hasta el 25-19. Esta parashá significa cuando salgas. Entonces, antes de empezar, pues vamos a hacer la tefiló por la Torá, para así poder desarrollar, aunque ya la hemos leído, la hemos escudriñado, y vamos a sacar el resumen de esta enseñanza. Bien, vamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aser bahar mikol kohanim benatananu torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres Akadosh Baruj Hu, que nos has permitido, Padre, en esta mañana, permitirnos estudiar tu Dabar en este precioso día que usted nos ha regalado, Padre. Padre, que sea usted hablándonos aún a nuestras vidas, Padre, que sea usted poniendo palabras en nuestra boca, que no sean pensamientos ni palabras de uno, Padre, sino que sea usted utilizando a tu sierva, mi Rey soberano, porque usted ha utilizado también a mujeres para que también ejerzan, Padre, para que sirvan, mi Rey soberano, para que nosotros, Padre, seamos esa luz en cada hogar, Padre eterno, a través también de nuestros esposos, Padre. Gracias por la vida de cada uno de ellos, en los méritos de nuestro amado. Amén y amén. Bien, ya hicimos el estudio en la tefiló por la Torah. Bien, amados, recordemos que esta parashá, o todas las parashá de Devarim, es un recordatorio de lo que nuestro amado Moshe Rabino enseñó al pueblo, a aquel pueblo que está saliendo a la tierra prometida. Y les hace recordar todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos hicieron, cometieron, muchas cosas que ellos pues hicieron en aquel momento. Entonces, él les da ese recordatorio, como quien dice, les tenía anotado todas las cosas que ellos pasaron, y para que no se olviden y sean cada día mejor. Entonces, vemos aquí, amados, lo que nuestro Padre le está hablando a través de nuestro amado Moshe al pueblo que entró. Recordemos que fue una nueva generación que entró. Los otros se quedaron en el camino. Y hoy en día, amado, estamos en la misma dirección, caminando. No sabemos si el Eterno, pues, nosotros entraremos, pero nosotros tratamos de hacer lo correcto delante de sus ojos, caminar en obediencia, porque lo que nos manda es a obedecer. Entonces queremos que seguir agradado a nuestro Padre amado. Bien. Vamos, amados, a hacer el estudio de la palabra. Y dice, en el 10 dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Hashem el Kadosh los entregaré en tus manos, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella reparará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrá llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Bien. Nosotros aquí, amados, realmente dice que cuando salgas a la guerra. Nosotros, oye, quizás
Hoy en nosotros aún no hemos estado en una guerra. Vemos que también el pueblo de Israel está en guerra. Y justamente en esta parashá, amados hermanos. Entonces, en esta parashá dice que cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, podemos, amados, en este capítulo, versículo, podemos conectarnos, amados hermanos, realmente lo que nos está hablando. Nosotros sabemos, amado, que todo lo que está escrito en su Torah, en su Dabar, en el Tanaj, como muchos lo conocemos, pues está hablando realmente es para nuestras vidas, en la cual nosotros pues tenemos una instrucción. Siempre he dicho, la Torah es una instrucción a nuestro caminar, a corregir, a caminar como el Padre nos habla cada día. Entonces, cuando salgas a la guerra, entonces nosotros, ¿cuál es la guerra que nosotros tenemos día a día? Meditaba, amados hermanos, en esta parashá y yo digo, ay, Padre, en esta parashá y la estudiaba y analizaba. Y yo le digo, bueno, no sé. Bueno, uno tiene que dar testimonio muchas veces de lo que uno pasa. Y bueno, yo decía entre mí, yo nunca he ido a una guerra, ni he estado cerca. Y conversaba con el Padre a través con su palabra y daba vueltas y daba vueltas. Pero llegó como nosotros decimos, se nos prendió el foco. Y meditaba, amado, las guerras que muchas veces pasamos nosotros. ¿Y cuál es nuestra guerra? El Yeser Hará, la inclinación, la mala inclinación que nosotros tenemos muchas veces. Entonces, podemos decir, amados, muchas veces nosotros nos damos cuenta que a veces tenemos guerras con nuestros vecinos, con nuestros familiares, tenemos guerra con nuestra inclinación, que nosotros sabemos que eso no le gusta al Eterno, pero muchas veces nosotros lo hacemos, podemos decir así, ¿no? Porque la palabra o la para llamado siempre nos habla nuestras vidas. Habla nuestra vida, no lo hablo por los demás, sino por nuestra vida misma, que es lo que nosotros debemos de cada día corregir aquello. Entonces, podemos, amados, que todo lo que está escrito, como se lo dice, es relacionado con nuestras propias vidas. Nos dice muchas veces, te va a bendecir, pero en cambio, por el contrario, el enemigo siempre lo tratamos, él trata de dañarnos, trata de acosarnos. Nosotros siempre le pedimos al Eterno, Padre, en tus manos, mira lo que está sucediendo, esa lucha que tenemos día a día. Muchas veces se levantan contra nuestras vidas, o muchas veces, amados, tenemos un ejemplo, nos acosan. De repente uno celebró en un día incorrecto. Nosotros sabemos que estamos pasando un proceso y que el Eterno es el que nos irá aclarando cada día. Si lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero el Padre conoce nuestro caminar y Él sabe que lo que tratamos es de caminar dirigiéndonos hacia Él. Podemos leer el pasú cuando salgas a la guerra. Podemos entender la lucha que tenemos día a día. Es como una guerra en nuestro interior, amados. Pero nosotros tenemos que entender que si nosotros no oramos, no leemos su Dabar, no dialogamos con nuestro Akadosh Baruj Hu, vamos a tener consecuencias, amados. Porque nuestro Yeser Hará, es decir, se le puede decir que es desobediencia a sus misbot. Es una obediencia, nosotros sabemos que su misbot es una obediencia. Y más vale estar obedeciendo
que hacernos, como quien dice, no lo correcto. Ah, no, es que ya está abolido. No, es que eso ya no se practica. Que eso fue en aquel tiempo. Entonces, siempre vamos a tener ese pequeño diferencia, podemos decir. Y aunque uno muchas veces lee la palabra, la lee, y trata uno de tratar de entender lo que el Padre nos está hablando. Y aquí nos está hablando de la guerra en nuestro interior, que nosotros tenemos que aprender a vivir con aquello, pero que eso no sea nuestro caminar. Recordemos que nosotros tenemos, yo siempre digo, es como tener dos rúas, el rúa del bien y el rúa del mal. Pero que siempre, yo siempre le digo, Padre, que yo siempre tenga el rúa del bien. Y si veo que más me está ganando la mala inclinación, entonces trato de que eso pues no sea así, sino que trate de ser, bajar ese otro rúa que está aquí tomando posesión. Entonces, el trato de las prisiones es una lucha, amado. Muchas veces, amado, se puede hablar mucho en este tema, amado. Es una lucha que uno tiene para sobreponerse. Recordar que en esta paracha habla del poder de la paracha anterior. Recordemos que el Eterno nos hablaba de poner policía en nuestras puertas. Poner policía en nuestras puertas. Ahí podemos analizar, amados, que Él nos está hablando a dónde tenemos que poner policía. En nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca. Y como la paracha anterior le dije, el Eterno le puso a la boca, le puso dobles portones, que son nuestros labios y más al fondo los dientes para guardar este pequeño miembro que puede dañar mucho con nuestra mala inclinación, amados hermanos. Entonces, podemos entender lo que el Padre nos está hablando en este pasú, amado. Lo que nosotros debemos de entender y corregir. También podemos ver que el propósito de que el propósito que nos enseñan aquí en esta parashá, amado, es que nosotros debemos de cuidarnos realmente a nuestro Yetzer Hara y aferrarnos a su Dabar, que es la mejor bendición que hoy tenemos. Bien, seguimos adelante. Dice en el 21:13, dice, también se quitará el vestido de su cautiverio y permanecerá en su casa y llorará a su padre por un mes. Después de eso podrá llegarse a ella. Dicen, según comentaristas, dicen que cuando ellos salían a la guerra, los otros pueblos que estaban cercanos, para distraer al que iba al militar, podemos decir así, dice que sacaban las hijas de los pueblos y las sacaban las mujeres más hermosas y las vestían elegantemente, bien arregladas, todo, para que así distraer al soldado cuando iba a la guerra. Y bueno, pues muchas veces sucedía que el soldado se enamoraba de aquella mujer. Pero el Padre aquí muchas veces nos habla de que no debemos de unirnos a yugo desigual. Pero sin embargo, aquí el Eterno les está hablando de aquello. Nosotros sabemos que muchos soldados a veces son solteros, otros son con compromiso, pero los que eran solteros eran presa fácil de aquellas mujeres. Y el Eterno lo permitía porque siempre el varón es bastante en ese lado, pues no puede vivir sin eso. Entonces, por eso que ellos trataban de arreglar a las mujeres para que ellas salgan atractivas y así entretener al enemigo.
en el 2:14 dice, pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás porque la has humillado. Entonces aquí también vemos que cuando ellos traían a aquellas mujeres, ellos no podían venderlas porque muchas veces las cogían para prostituirlas, las cogían para negociar, pero sin embargo aquí estaba prohibido que ellos la vendieran. El propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. O sea, podemos ver que aquellas mujeres se arreglaban, se maquillaban, todos se ponían lo mejor de los trajes, incluso los padres se esforzaban para que ellos caigan, que ellos varones caigan delante de ella. Pero nosotros aquí también vemos, amado, que cuando el soldado se llevaba una mujer hermosa, todo, y el padre le dice, le cortarás el cabello, le cortará las uñas y aún el vestido que ella cargaba, es para que cuando él la vea ya realmente, porque le da hasta un mes, amado, le da un mes para que puedan tener ese trato. Y cuando ellos pues se den cuenta que realmente no es lo que él vio, es muy diferente. Y también habla que si la deja, que mejor tendría que hacer esto. Entonces la misma palabra no les está hablando lo que había que hacer. Pero nosotros hoy en día, amados, podemos entender, casi estamos viviendo algo similar, amados. Hoy en día, pues, hay muchas cosas que uno se queda, muchas mujeres que nosotros vemos como mujeres hermosas, muy lindas, pero realmente con aquello que nos ponemos, tratamos de corregir, pero ya cuando están en los sencillos, las mujeres muchas veces son diferentes, son transformadas. Y hoy en día, pues ya uno pienso que para el hombre ya no es fácil fijarse así nomás, porque no sabe si es en algo natural o algo que no va de acuerdo a lo que el hombre quiere. Entonces, por eso vemos que las consecuencias negativas en el futuro y por nuestro amado K2 establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. ¿Ya vio? La Torá no prohíbe, amado, ese tipo de matrimonio. Más bien lo desanima, para que él se desanime con esta medida. Si el hombre quiere casarse, a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo, pues, ella se convierta en una mujer aborrecida, una mujer rebelde, y de ahí, pues, tendrán hijos rebeldes. Entonces podemos ver lo que el Padre nos está hablando. Podemos ver un gran ejemplo como fue la madre de Absalón. Ella era una mujer rebelde, una mujer gentil, cautiva de guerra. Fue la mujer de Absalón, perdón, fue la mamá de Absalón. Y el rey David la había capturado, y del cual pues nació Absalón. Podemos seguir, amados. En el 21:16 dice, no puede el hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacerle primogénito al hijo de la amada con preferencia y al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Entonces aquí vemos, amado, una gran enseñanza que nos está hablando. Y podemos ver, amados, que en esto nos enseña que cuando Jacob dio la primogenitura a los hijos de José, que era el hijo de su mujer preferida, no lo hizo por causa de su amor a Rachel, sino por otros motivos, porque realmente nosotros sabemos que Rubén era el primogénito, pero él perdió su primogenitura por su pecado de adulterio.
Simón, Leví perdieron a su vez la oportunidad de obtener por su violencia en la ciudad de Shechem, recordemos lo que sucedió en aquella ciudad. Yehudá recibió una bendición especial, pero la progenitura pasó a los hijos de José por revelación profética. Y lo podemos ver en Primera de Crónicas 5, del 1 y 2. ¿5 cuánto? 5, el 1 al 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces también debemos destacar el hecho de que antes de la entrega de la Torá hubo leyes que no fueron guardadas por los patriarcas. En el 21:17 también dice, sino que reconocerás al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de tu vigor, y a él le pertenece el derecho a la primogenitura. Entonces aquí vemos que cuando dice que el primogénito hereda una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia. Entonces aquí nos está hablando, amados, de que la primogenitura, pues, quién es el que la lleva, y nosotros debemos de guiarnos a través de la Torá. Por ejemplo, si nuestro hijo, el mayor, no sirve al Kadosh Baruj Hu, entonces, y si mi hijo, el menor, lo está haciendo, pues él es el que va a llevar, porque él está sirviendo. Podemos decir así, ¿no? Dice que al principio los primogénitos iban a ser los Cohen, y por eso no tendrían ninguna herencia de tierra. Y por eso tuvo la doble porción de los bienes del padre, exceptuando su terreno. También el 21:18 dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, cuando lo castiguen ni aún así les hace caso, podemos entender, amados hermanos, la palabra hebrea que ha sido traducida como terco es sacar, que significa descarriado. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como rebelde es marat, que significa desobedecer, negarse. Se trata de una desobediencia a la palabra del Padre. La rebeldía es considerada por el Eterno como una actitud muy grave y tiene que ser duramente corregida en la vida del niño antes que llegue a su adolescencia. Entonces vemos que aquí el Padre nos está hablando que nosotros debemos corregir a nuestros hijos fuertemente, no maltratarlos, es muy diferente, para que cuando sea adulto pues siga esos ejemplos. Por ejemplo, aquí se trata de un joven mayor de 13 años, porque no, o de otra forma no podía ser juzgado ante el tribunal. O sea, nosotros aquí vemos que el niño tenía que tener 13 años para que los tribunales lo puedan juzgar. De lo contrario, si era menor, no se podía juzgar al niño. Y se le daba más o menos 3 meses para que el niño pues se vuelva al Kadosh Baruj Hu. Dice que también se refiere que si luego sigue robando de su padre para comer mucha carne y beber mucho vino, tendrá que ser ejecutado. Aquí vemos que se enseña que la ejecución de un joven rebelde llamado glotón y bebedor nunca se ha dado en la historia de Israel por no cumplir toda exigencia requerida por los jueces. Y como no se ha cumplido en la historia del pueblo de Israel, será que cuando vuelva el Mashiach, se cumplirá aquello. Y podemos verlo en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí vemos lo que nos está hablando, que nosotros debemos de ser cautelosos en la forma de comer,
lo que debemos de comer. Si estamos llenos, pues no puede entrar más, pero hay muchas personas que a veces están llenos y siguen comiendo. Y si se les brinda, pues lo siguen comiendo. Entonces, nosotros podemos tener ese cuidado ahí. El 21:20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este es mi hijo, nuestro, es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces, como ya estuvimos hablando, lo que nos está hablando aquí es muy negativo por la Torá. El dominio propio es el fruto del rúa de santidad que debemos nosotros enseñarles, y lo podemos ver en Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay Torah, no hay ley, perdón. Entonces vemos que el que es glotón, borracho, está sin ley. Y lo que debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos, a no ser esclavos de sus deseos, y aún nosotros mismos, amados, dominar nuestros impulsos y ser dirigidos por nuestros principios. La falta de dominio propio es condenada por la Torá. Hay especialmente dos áreas donde el hombre tiene que aprender a dominarse. A dominarse, hermano. Una de ellas es la comida y la otra es el sexo. Si no puedes domar estas dos áreas en su vida, nunca llegará a ser maduro espiritualmente. La borrachera es condena por la Torá, y nuestro amado Yeshua fue falsamente acusado de ser glotón y borracho. Podemos ver en Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vaya. Entonces vemos que nuestro amado Mashiach hablaba sobre esto. Vemos aquí también en el 21:22 dice, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo ha colgado de un árbol, aquí se habla primero de dar muerte al culpable y luego colgarlo en un árbol. La palabra hebrea para árbol significa árbol, planta, madera, leña. De aquí aprendemos que el Mashiach podía haber sido colgado en un árbol. Y lo podemos ver en Gálatas 3:13. En Gálatas 3:13. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces vemos aquí lo que está hablando sobre el árbol. En el 23 dice, su cuerpo no colgará del árbol durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Y pues colgado es maldito de Adonai para que no contamine la tierra que Hashem tu Eloa te da por heredad. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando una persona fallece hay que sepultarla de inmediato para que no contamine el ambiente. Y nosotros vemos lo que hoy en día muchas cosas que suceden, y nosotros tenemos que tratar de enmendar y cumplir de acuerdo a cómo está la palabra. En este mandamiento se aplican todos los muertos en Israel. Hay que enterrarlos el mismo día, como les acabo de decir, cuando mueren. No solo puede demorar el entierro, si el hecho de esperar un día más deshonra a nuestro Padre. Si la ley de un país en la diáspora prohíbe que se entierre ese mismo día, hay que respetar. Sin embargo, es considerado una deshonra para el muerto dilatar el tiempo hasta ser sembrado en la tierra para que pueda resucitar. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando una persona fallece, pues hay que ese mismo día, si en la noche falleció, al día siguiente hay que sepultarlo. Seguimos en el 22.
1 dice, no verá extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ello. Sin falta lo llevarás a tu hermano. O sea, aquí nos está hablando que cuando algo se le pierde, si nosotros sabemos que eso se le ha perdido a algún hermano, un amigo, conocido, y nosotros sabemos que ese animal era de aquel varón, nosotros tenemos que rescatarlo y tenerlo en la casa o llevárselo al dueño para que lo reciba y no sufra por la pérdida. Pero nosotros, la Torá aquí nos prohíbe que nosotros nos quedemos con el animal y que no se lo devuelva. Dice que nosotros estamos obligados a devolverlo. El animal perdido, si no sabes de quién es, podrías guardarla hasta que alguien pregunte por ello y tendrás que devolvérselo. Esto nos enseña acerca de la importancia que la Torá da el derecho de propiedad privada. Es muy importante no apropiarse de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes es un hurto, incluso el tiempo. El 2 dice, si tu hermano no está cerca de ti o si no lo conoce, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y lo devolverás. Entonces podemos decir que en la Torá mismo nos manda a que nosotros tenemos que devolver aquello. También dice en el 22 del 6-7, dice, si encuentras un nido de pájaro por el camino, en un árbol o en la tierra con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos sin falta. Dejarás ir a la madre, mas a los hijos puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tu día. Esta es una promesa que se encuentra en una de los Misbot, en los 613, considerado como muy importante. La enseñanza de que no se sabe si un mandamiento es grande o pequeño, si se cumple, entonces nosotros tenemos que tratar de, si está en la Torá, nosotros tenemos que obedecerlo. Aquí es mejor cumplir todos los mismos que los más que puedan y poderlos aplicar uno a uno, porque recordemos que dice que quien guarde así sea un mandamiento más pequeño, tendrá parte en el Kadosh Baruj Hu. La Torah promete, dice, larga vida para aquellos, larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad acorta nuestras vidas. El Kadosh nos creó sensible a los animales débiles y a las cosas creadas, que son frágiles. La naturaleza nos enseña que si somos duros en el trato con ellos, vamos a salir perdiendo. Si no riega tus plantas, se mueren. Si no das de comer a tus animales, pues no podrán dar sus semillas. Si somos sensibles a la naturaleza, especialmente los animales, pues si nosotros cuidamos a los animales, amados, si nosotros cuidamos todas las cosas que el Padre nos ha dado y los protegemos, su palabra mismo dice que tendremos larga vida de aquello. Pero muchas veces nosotros vemos cómo botan a los animales a las calles, los patean. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es como se nos está cortando la vida, amada. Por eso muchos parten muy jóvenes. Hay personas que duran muchos años y es por aquellos que siempre han sido honestos en su caminar. En el 22:9 dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el fruto de la viña queden verados. Entonces vemos aquí que no se puede contaminar lo que el Padre ha dado. Hoy hay muchos frutos, amados, que no tienen semilla, pero el Eterno nos manda en su palabra, y lo podemos ver en Bereshit 1:29, donde se habla del que el Padre nos habla sobre los árboles y lo que nosotros debemos de comer. Nosotros no podemos comer frutas que no tienen semilla, amado, porque eso es injerto y eso no está correcto. El Padre siempre nos ha dado aquella enseñanza y lo podemos leer. Elohim dijo, miren,
Yo les doy toda planta que da semilla sobre la tierra y todo árbol que da fruto con semilla. Estos les servirán de alimento. Entonces ahí vemos, amado, lo que el Padre nos está hablando. Que el árbol que Él nos dejó, las hojas para medicina y el fruto para nosotros servir. Por eso nosotros siempre tenemos que alimentarnos con los frutos que están en tiempo de sal en abundancia. Y cada uno, pues, de aquellos frutos, por ejemplo, hoy día estamos el tiempo de un ejemplo de las mandarinas. Entonces nosotros tenemos que comer ese fruto que está ahorita que se lo está saliendo a la venta. Tenemos que comerlo porque viene una vitamina ahí. Después de un tiempo sale otro fruto y también tenemos, porque día a día pues el Eterno nos manda esos frutos para que nosotros nos alimentemos. La mala semilla puede ser una enseñanza de origen maligno. No podemos mezclar paganismo con la cultura de la Torá para que Israel no sufra los daños. ¿Qué nos está hablando? Otra semilla, amados hermanos. Que nosotros la Torá no la podemos contaminar con otra enseñanza que no está establecida en la Torá, amados. Y podemos hablar mucho, pero el Eterno nos dejó cuando Mashiach vino en Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino que he venido a que se cumpla. ¿Por qué? Porque la esencia se había perdido, amados hermanos, y por eso el Padre, pues, Yeshua cuando vino a hacer recordar aquello. Entonces Él nos ha dejado establecido que es la Torá, los profetas mayores y menores, como quien dice, los salmos, los proverbios, también el libro de Yacer, el libro de No, esos son libros que el Padre están mencionados en la Torá. Entonces, la enseñanza de no contaminar es que nosotros no podemos contaminar con otros libros que no están establecidos en la Torá. Que hay enseñanza como por ejemplo el Misdral, el Zohar y unos libros rabínicos, pues amados, son pensamientos rabínicos. Y no está mal leerlo, pero practicarlo con la Torá, dice Selah, detente a pensar. Vamos aquí también, dice en el 22:12, te harás borlas en los 4 puntas del manto con que te cubres. Borlas. Nosotros sabemos que en Devarim, el Padre nos está hablando de, en número 15:38, Devarim 15:38, dice, y hará zigzag en las puntas, color franja azul con blanco. Entonces, según un comentarista, dice que no eran una especie que se ponían, eran como unas borlas, y aquí lo está diciendo la palabra, que eran como unas borlas que cuando se ponían en las cuatro puntas del manto, ellos dicen que había unas reglas para entrar, aun cuando entraban al lugar Kadoshim, dice que tenían que entrar con eso y eso iban sonando como unas campanitas también que se ponían, cosa que mientras él se mantenía vivo eso sonaba. Pero si llegase a pasar algo más fuerte, entonces eso ya no sonaba, sino que ya sabía lo que había sucedido. Pero la Biblia no habla sobre si alguno murió en desobediencia en ese momento de hacer de asistir en el Kadoshim. De esto aprendemos que los zigzot, flecos, solo pueden ser colocados en una prenda rectangular para que se pueda cumplir esta misma. La Torá utiliza 3 palabras cuando habla de estos flecos. Por ejemplo, los zigzag, que también se lo conoce como petil, podemos ver en número 15:38 al 39, dice. Háblale al pueblo israelita y dale instrucciones de que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos a través de las edades, que pongan un cordón azul en el fleco de cada esquina. Entonces vemos lo que nos está hablando la palabra. La referencia que Ezequiel 8:3 también nos enseña que los zigzag son un conjunto de hilos que cuelgan libremente como un mechón del cabello.
Esto puede entenderse la palabra petil, unido o torcido. De diferente manera, una hebra entrelazada, enrollada, dos hebras entrelazadas. Bueno, podemos ver cómo se trabaja el zigzag. Denota, dice que los zigzag denota pelos o hilos sueltos y bedil, una trenza o cuerda. Entendemos que la Torah habla de dos partes de estos flecos. Una parte suelta, la de abajo, y la otra parte de arriba, donde los hilos son amarrados entre sí. Entonces, para los que usan zigzag, pues ya más o menos saben lo que le estamos hablando. Y nuestro Akadosh Baruj Hu habla como que es como si tuviera un manto. Y podemos ver en Isaías 6:1, dice, Ezequiel 16:8, el otro. Ezequiel 16:8. Pasé junto a ti otra vez y te miré, y vi que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, y llegaste a ser mía, dice Adonai, Yahweh. Amén. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usíahu, vi yo a Yahweh sentado sobre un trono alto y sublime, y el ruedo de sus vestiduras llenaba el templo. Entonces podemos ver, amados hermanos, lo que el Eterno está hablando. ¿Será que Hashem tenía algo que se asemeja a un talí con zigzag? Si el hombre fue creado a la imagen de el Kadosh Baruj Hu, ¿será que Adán tenía algún tipo de talí de luz que cubría su cuerpo antes de caer en el pecado? Podemos ver en el Salmo 104, el 1 y el 2, está escrito. Dice, bendice alma mía al Kadosh Hashem, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad, cubriendo de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Entonces aquí vemos lo que está hablando Sudabar. En el 20 dice, pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen según este versículo, entonces aquí nos está hablando de la mujer virgen. En el 22-26 dice, no harás nada a la joven, no hay en la joven pecado digno de muerte. ¿Por qué? Cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así este caso, podemos ver también, amados hermanos, que la violación es comparada con un asesinato. El daño que un hombre le hace a una mujer cuando la viola es comparada con la pérdida de la vida. Entonces, podemos entender lo que el Padre nos está hablando. Y aquí vemos en el 23, dice, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Kadosh Baruj Hu. Hashem, ninguna de su descendencia, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Kadosh. Eso nos hace pensar, amados, ninguno. Pero aquí vemos mujeres. Y mujeres muy valiosas que fueron utilizadas. Podemos ver la vida de Ruth. Y era una moabita. Pero aquí la palabra dice, ninguna moabita, ni amonita, ni moabita entrará en la asamblea del Kadosh Baruj Hu. También vemos a Naamán, la esposa del rey Shlomo, la madre del rey Rehabam, o sea, de Roboam, era amonita. Podemos ver en Primera de Reyes 14:21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años, era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Adonai eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamán Amonita. Entonces,
aquí podemos decir que el Padre se está contradiciendo en su palabra. Pero nosotros sabemos que el Padre nunca se equivoca en lo que está hablando. Dice, las dos entraron en Israel por casamiento y formaron parte de la genealogía del Mashiach. Esto nos muestra que el mandamiento solo aplica a los varones como fue establecido en la bendición. También podemos ver, amados hermanos, en el Salmo 69:8 escrito está: Soy un extraño para mis hermanos, un desconocido. 68, 69. 69:8. Soy un extraño para mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Amén. Entonces, aquí vamos a ver por qué dice aquello. Dice, porque no fueron a vuestros encuentros con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti Bilán, hijo de Peor, en Mesopotamia, para maldecirte. La causa de la provisión de no poder entrar a la asamblea era doble, porque no solían recibir a los hijos de Israel con el pan y agua cuando vinieron a Egipto, porque alquilaron contra Israel a Bilán para maldecirlo. Entonces, nosotros vemos que muchos pueblos muchos pueblos no ayudaron a sus semejantes. Los dejaban pasar frío en las calles. Cuando la palabra aquí nos está hablando de ayudar al extranjero. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si es un mandamiento que el Padre nos habla de extender la mano, si nosotros estamos diciendo que practicamos, entonces nosotros tenemos que practicarlo de acuerdo a la palabra. Dice que la causa de la prohibición de no poder entrar en la asamblea era doble, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Cuando iban a una guerra, no les ayudaban. Estos pueblos tenían una deuda de gratitud hacia los hijos de Abraham, porque habían sido salvados 2 veces por la intervención de Abraham en la guerra con Cardolaomer y con el escape de Sedón, por no tomar en cuenta esta deuda histórica a la hora de tener la oportunidad de mostrar amor a los descendientes de Abraham. Fueron rechazados por el Eterno como candidatos para ser parte del pueblo. Apartados, qué importante es agradar a los que te han hecho un favor en la vida, especialmente cuando te ha sacado de alguna crisis. Entonces, aquí estamos viendo lo que se está hablando, lo que el Padre nos está tratando de entender. Como el rey David fue cuestionado como legítimo heredero del reino por el hecho de que su tatarabuela era moabita. De la misma manera, Yeshua ha sido cuestionado con heredero legítimo del trono de David, especialmente si acepta la presentación dada a los manuscritos griegos de los escritos mesiánicos de su engendramiento sobrenatural sin intervención de varón, de acuerdo a lo que dijo su madre. ¿Cómo será esto? Pues no tengo relación con varón. Acuérdense lo que le dijo cuando Mashiach nació. En Lucas 1:34 podemos ver, y en Mateo 1:25 hasta Bereshit 3:15, el nacimiento de la mujer. Entonces, aquí vemos cómo David fue cuestionado y nuestro amado también fue cuestionado. Lo podemos ver en Juan 8:41. Hay una acusación indirecta contra nuestro amado Yeshua. Juan 8:41. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Elohim. Entonces aquí vemos lo que les está hablando y lo que ellos respondieron. Entonces aquí vemos lo que Yeshua le respondió a aquel pueblo que lo criticaban, lo juzgaban. Dice que más Hashem en el 5:6, el 23, en más el
5 y 6 dice, más Hashem tu Eloa no quiso escuchar a Bilán, sino que Hashem tu Eloa te cambió de la maldición a bendición, porque Él nos ama. La maldición que Bilán fue cambiada en bendición, Hashem es capaz de cambiar cualquier maldición en bendición. Y eso nosotros nos debemos mucho de gozarnos, porque nosotros sabemos hoy en día cuántas personas tratan de hacernos mal, pero nosotros que nuestro pensamiento nos mantengamos en integridad, porque nosotros no hacemos nada, el que hace nuestro Padre es el que nos va juzga a las personas que tratan de dar una palabra incorrecta en nuestras vidas. Entonces, amados, vamos avanzando. Avanzamos. Y vamos viendo que en el 24:1 dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y la describe, certificado de divorcio lo pone en sus manos y la despide de su casa. Aquí nos está hablando de un matrimonio que solo es válido si se hace bajo una jupa. Bajo una jupa. De la misma manera, un divorcio no es válido sin un get, carta de divorcio. Nosotros vemos que en el tiempo del segundo templo habían dos interpretaciones principales de la palabra reprochable, en hebreo herbat, que significa desnudez, desgracia, defecto, indecencia, inmundicia, ese calor fue el ventilador, confusión, descubierto, vergüenza, impureza, promiscuidad. Por un lado tenemos la interpretación de la casa de Hillel, que dice que se puede despedir a una mujer por cualquier cosa que cause molestia en el esposo, incluso si ella fracasa en la cocina. La casa de Shammah era más estricta, solo permitía divorcio cuando había un comportamiento sexual indecente en la mujer. Entonces aquí vemos que en aquellos tiempos pues habían dos grandes rabinos que ellos hablaban de lo correcto y de lo incorrecto, podemos decir así. Entonces es lo que estamos hablando. Pero en Mateo 19, del 3 al 10 está escrito: Entonces los fariseos se le acercaron para probarlo, diciendo, ¿se le permite a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Él le contestó diciendo, ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador lo hizo varón y hembra, y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán dos, una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne, por lo tanto, lo que Elohim ha unido no lo separe el hombre. Entonces aquí vamos viendo, amado, lo que el Padre está hablando. Vemos que aquí, como en Mesías, entre la discusión que había entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, razón a la interpretación de este último, podemos sacar varias conclusiones de ese texto. El divorcio no es el plan original de nuestro Padre para el hombre. El divorcio fue permitido por el Eterno, no ordenado. El Eterno permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y la mujer. La causa de un divorcio para poder casarse con otra no puede ser cualquiera, solo por algo indecente, hebreo, davar, traducido como fornicación, infidelidad. Entonces aquí vemos, amados, realmente que es reprochable. La expresión herbat o davar, promiscuidad, es la clave de toda la discusión. La pregunta que le hicieron a nuestro amado, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Según la interpretación de Hillel, que entienda la expresión de herbat, davar, como cualquier causa.
el maestro contesta que Ebar, Dabar, no significa cualquier cosa que desagradable al hombre, sino que tiene que ver con una desviación sexual en ella, que fue traducido en griego como porneia o fornicación. Entonces aquí vemos, amados, lo que el Padre está hablando. Podemos ver en Romanos 7, 1 y 3. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se enseñorea al hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Por tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Entonces aquí vemos lo que dice en Mashiach: un hombre no comete adulterio al despedir a su mujer y casarse con otra. Si hay en ella una conducta sexual indecente, la expresión Ebar, como ya la dijimos antes, el anterior es la misma palabra de la parashá, refiriéndose a esta palabra. En el 24:18 dice: sino que recordares que fuiste esclavo en Egipto y que Hashem tu Eloah te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, este es uno de los 10 recuerdos diarios de los cuales habla el Tanaj. Además, hay 2 textos que son mesiánicos en los 12. Por ejemplo, aquí cuando Moshe Rabino le está haciendo el recordatorio, le recuerda la salida de Egipto en Shemot 13:3 y de Deuteronomio 5:13, pueden anotarlo. Segundo, el maná, podemos ver en Éxodo 16:32. Tercero, les hace recordatorio del Shabbat, podemos ver en Shemot 28. También les hace lo que hizo Amalek, de Barín 25:15. También vio la revelación en Sinaí, lo que el Padre hizo. La provocación en el desierto, especialmente con el becerro, les hace recordatorio. También les recuerda lo que hicieron con Balad y Bilam, en Miqueas 6:5. Lo que pasó con Miriam en Deuteronomio 24:9. El Eterno que da fuerza para hacer riquezas, de Barín 8:18, y Jerusalén en el Salmo 137:5, la mujer de Lot 17:32 en Lucas, y Yeshua Hamashiach en Lucas 29:19. Entonces aquí vemos, dice que cuando sigues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a cogerla. Será para el forastero, para el huérfano, para la viuda, para que Hashem tu Eloah te bendiga en toda obra de tus manos. Entonces aquí vemos nosotros que cuando se hace sembrío, la tierra se la hace descansar por 7 años. Y esa última cosecha nosotros no salimos a recogerla. Simplemente eso queda para el extranjero, para la viuda, como lo dice su palabra, que eso tiene que quedar ahí. Que para el siguiente año que siembre, pues será una tierra fructífera. ¿Por qué? Porque la dejó descansar. Entonces aquí vemos, dice, cegar todo, dejar entre las esquinas del campo. No recoger 1 o 2 tallos que hayan caído detrás del cosechador. Shijá, no volver a buscar 1 o 2 gavillas, dejarlas también ahí. Entonces lo que nos está hablando de que nosotros debemos de dejar en el campo aquellos sembríos que la tierra lo hizo producir. Entonces podemos, amados hermanos, hablar realmente lo que nos está hablando en esta parashá. Es una lucha que nosotros tenemos hoy en día. En nuestro interior, nosotros debemos de mantenernos fiel en la tefiló, en el estudio de su palabra y en la obediencia, para que a nosotros nos vaya bien y el Eterno nos pueda bendecir. Recordemos que en estas enseñanzas que el Padre nos ha estado dando en Devarim,
nos está haciendo un recordatorio. Es como que uno comienza a recordar todo lo bueno que el Padre nos ha hecho desde que estamos en Torah hasta aquí. Siempre hay un momento para nosotros hacer un éxtasis en nuestras vidas y poder analizar lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, y si hay algo que no está correcto, pues aprenderlo a corregir de acuerdo a la Torah. Es lo que puedo, amados hermanos, entender y observar a través de su palabra, que nosotros debemos de avanzar y seguir adelante, con pruebas, con aflicciones, siempre la mirada al frente. Que nuestro amado Abacados nos guarde, nos bendiga, amados, y nos siga llevando adelante, y que en esto ya se va a terminar pronto esta parashá de Devarim, y nos preparamos para las fiestas que estamos celebrando, amados, en la cual nuestro amado nos manda, que todo es sombra de lo que se va a hacer. Que tengan pues una linda fiestas, una linda mitzvah, amados, y adelante. Un fuerte saludo a cada uno de mis hermanos y un fuerte abrazo también a todos los que nos van a ver. Amén, Baruch Hashem.